Hola, hola, un saludo para todos. Les habla, como ya es habitual, David Castellucci, aquí desde la cuenta de Instagram Concurso Nacional de Pintura. Hoy transmitiendo nuevamente desde el Atelier de Atlántida. Así que bueno, nada, quiero saludar nuevamente a toda la gente que se esté incorporando a esta transmisión y los que lo hagan posteriormente para ver esta charla que tenemos con un súper invitado especial en diferido posteriormente. Hoy, como les estaba adelantando en las publicidades previas, quien nos va a estar acompañando en este espacio, en este ciclo de conversatorios, es nuestro artista uruguayo, el pintor uruguayo, el señor Federico Veiga. Así que en instantes vamos a estar dándole entrada a esta transmisión para poder conocer un poco más de la vida y obra de este artista. Aprovecho a comentar, como lo hago siempre, que estas conversaciones no solamente quedan documentadas en el feed de la cuenta, sino para que puedan compartirlas y el trabajo de nuestros artistas pueda llegar a más personas, porque es la idea de esto. Se van subiendo paulatinamente al canal de YouTube, Castellucci Conversa Com, así que bueno, están todos siempre invitados a darse una vuelta por el canal, y sabiendo ya que si se suscriben e interactúan con las publicaciones, como compartirlas o darle like, van a estar ayudando a que el trabajo de nuestros pintores, de nuestros artistas uruguayos, llegue a muchísima más gente. Quiero agradecer también a todas las personas que dijeron presentes para el seminario de Espátula, el seminario intensivo que voy a estar dictando aquí en Atlántida, en el Atelier Castellucci, el día de mañana. Y bueno, comentarles que si bien ese ya está agotado, todavía queda algún cupo en el de piel con paleta limitada, que se va a estar dictando aquí también el día 6 de febrero, y el de el efecto de dorado con óleo, que se va a estar dictando el día 11 de febrero. Así que bueno, sin más preámbulos, sin darle más largas a esto, veo que se están conectando muchos artistas amigos. Voy a darle ingreso a nuestro invitado, el señor Federico Veiga. Buenas. Hola, Federico. Aquí doy vuelta a la cámara. Ahí va. ¿Cómo andas, Federico? Bienvenido acá al espacio a Castellucci Conversa Con, donde, bueno, ya tenemos más de 50 charlas amenas con artistas uruguayos, con pintores nacionales, y bueno, es un gusto que nos estamos dando de tenerte hoy por acá. Nada, el gusto es mío. Gracias por la invitación y por el apoyo permanente que hay hacia el arte de tu parte, que la verdad que se necesita y mucho. Federico, hay un montón de cosas para hablar, me ha escrito mucha gente por privado, mucha gente con inquietudes, mucha gente seguidora de tu trabajo. Tenés un fandom importante, hay mucha gente que está pendiente de lo que haces. ¿Tenés conciencia de eso? Prefiero no tenerlo. Prefiero no saber que estoy haciendo un vivo porque tengo fobia a las cámaras, pero bueno. Hagamos de cuenta que estamos solos. Relajado y en confianza. Pues nada, vamos por el comienzo. Vos venís de Rocha, te radicás también en Montevideo, haces Bellas Artes, lo que quiere decir que, bueno, dentro de tus intereses artísticos también estaba el darle cierta prioridad a la formación formal, que viste que muchos artistas, pues como que se salta un poco esa parte del proceso. ¿Vos cómo lo vivís, cómo lo ves? ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, en realidad sí, vengo de Rocha, pero nací allá, me crié, hice el liceo y después me vine a hacer la facultad. Y en realidad vine a estudiar ingeniería yo. Estudié ingeniería unos años. Desde chico me gusta pintar, me gusta dibujar. Fui a un taller de chico, muy de niño, de dibujo y pintura en Rocha. Después, en la adolescencia, un poco que en el liceo me gustaba el dibujo y bueno, aprovechaba la parte que me gustaba de los dibujos para intercambiar con los apuntes de filosofía. Y mi interés vino de siempre. Me vine a Montevideo y en realidad me vine a estudiar algo que nada que ver con el arte e ingeniería. Desde chico me gustó la matemática, la mecánica también, y me vine a estudiar. Pero siempre
con el dibujo cerca y el interés por el arte, por los tatuajes. En aquella época me gustaba mucho el tatuaje, en una época me tatué mucho. Y bueno, al tiempo me vino cada vez más el interés por la pintura y terminé dejando ingeniería y empecé Bellas Artes. Y hice primero, una parte segundo y después me tuvieron que operar de una rodilla y en realidad terminé abandonando. Pero sí, seguí yendo a talleres con distintos pintores y participando en distintos seminarios. Bien, Un poco la estupendo. parte más académica. Y estoy rodeado, por suerte, de muchos artistas talentosos que en realidad estoy todo el tiempo consultando con ellos y preguntándoles. O sea. En base a tu experiencia personal, más allá de si terminás o no terminás, porque viste que hay muchas formas de encontrarse con el conocimiento, ¿sí sentís que por lo menos tener estos acercamientos a los talleres o a las escuelas de arte, cómo lo valorás? Digo, pues viste que he hablado con mucha gente y el uruguayo tiene mucho la tendencia de soy autodidacta, que realmente viste que es como una utopía, porque el conocimiento de alguna forma siempre llega a uno por algún medio. Si lo fuéramos a adquirir únicamente por la propia experimentación, la vida no alcanzaría. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tenés otro punto de vista? Pasa que en realidad, desde que tú entras, por ejemplo, a YouTube y estás mirando un video de autodidacta, tiene poco, estás viendo lo que te está enseñando otra persona. O sea, que te nutras por tus propios medios, buscando información de distintos lugares, puede ser, pero hoy en día creo que la información nos llega desde muchísimos lados. Cómo la manejamos, cómo la manipulamos es distinto, ¿no? Pero es difícil, en la palabra autodidacta en sí, creo que hoy es como, no sé, te tenés que ir al campo, ir solo y ver cómo resolver las cosas. O sea, no. Sí, sí, debería estar en desuso. Mira, se acaba de conectar Cecilia, que aprovecho y le mando un beso, y me da pie para preguntarte porque estás próximo a inaugurar una muestra en Fundación Verde. Y Ella es la curadora de Fundación Verde. Contale a la gente qué vas a presentar, cómo fue ese trabajo, qué se van a encontrar, por qué no deberían dejar de estar ahí. soy mal vendedor, pero bueno. No, yo hace un tiempo vengo trabajando, encontrando un lenguaje propio y en esa búsqueda y en las redes empecé como a trabajar con origami, con lectura, empezar a salir las pinturas actuales, que si las ves un poco vas a ver que tienen una parte muy surrealista, con elementos realistas, con elementos de papel, y están todas como el puntapié que tienen en común todas que salen de la lectura, que a mí me gusta leer. O sea, paso tiempo leyendo, no soy ningún erudito porque en realidad leo y después no me acuerdo de las cosas, pero me sirve mucho el puntapié de creatividad la lectura. Y de ahí es que están haciendo estas pinturas y empecé un proceso y hace un tiempo vengo con ganas de mostrarlo, hace un tiempo ya pensé con la idea de mostrarlo y el año pasado, de casualidad, me puse a hablar con Cecilia y surgió la posibilidad, o sea, surgió, empezamos a hablarlo, a ella le interesaba, a mí también, y bueno, la verdad que en la fundación, yo hace como 7, 8 años participé en una exposición colectiva ahí, y le tengo como un aprecio al lugar en especial, porque la verdad te tratan muy bien, es un lugar que te cuidan tu obra, cuidan el entorno, y se ve poco eso en realidad. La mayoría de los lugares tenés que... Justo estaba hablando con un amigo recién que es artista y me dice, no, yo tengo que pagar el flete, me voy a mandar el flete de la exposición, tengo que pagar esto, lo otro, no sé qué. Y entonces es un lugar, la verdad, que muy interesante para estar, para vincularse, para apoyarlo. O sea, es importante apoyarlo. Así que está bueno que la gente vaya a las muestras, no solo la mía, porque en realidad, de verdad, hay un trabajo muy profesional ahí y está bueno valorarlo, difundirlo, porque si no esas cosas se quedan atrás y se van quedando en el olvido y dejan de funcionar. Y en un lugar que trabaja de forma seria, está bueno apoyar de parte de todos y llevarlo para adelante. Es un lugar gratuito donde la gente puede ir cuando guste a ver las pinturas. Claro, creo que arranca a las 2 de la tarde hasta las 19, el espacio en los días normales. Pero bueno, eso, es un lugar hermoso y una hermosa oportunidad.
Y va a ser la primera vez real, así, que yo voy a presentar un poco lo que vengo haciendo, que es esa mezcla entre la lectura, la papiroflexia y tal, y la pintura, que es lo que más me gusta. Bien, sí, Vamos mira, a tener una maqueta también, porque parte del proceso creativo yo a veces se me surgen las ideas y las llevo a muñequitos reales de papel y armo las maquetas. Hace años, leyendo de un pintor, vi que hacía maquetas, entonces podía enfocarlos. Digo, mira qué interesante, digo, yo también puedo hacerlas. A mí me gusta hacer los muñequitos, me recuerdo hacerlos, era una parte que me interesa desde chico también. Y digo, bueno, y ahí empecé a armarlas, empecé a jugar con las luces, empecé a jugar con los focos de atención. Y bueno, eso es una parte importante del proceso y vamos a tener una para mostrar. bien. En estos intereses que comentás, la papiroflexia, la lectura, que todos los conjugás en la pintura, me llamó la atención el tema precisamente de estas figuras de papel, porque he encontrado en diferentes partes del mundo algunos artistas que como que han conectado con este elemento que parece que dentro de la simpleza, pues sin duda que la carga emocional y simbólica es muchísimo más elevada. Hay una pintora paraguaya, amiga o colega del equipo de Ofelia, que es Adriana Villagra, que ella también en sus piezas incluye las figuras estas de papel. Y claro, uno que no lo ha hecho o que no se ha acercado a ese mundo, me genera la inquietud de por qué sentís esa conexión con estas figuras. ¿Por qué crees que son, dentro de su simpleza, tan poderosas una vez que son incluidas en una obra pictórica? ¿Qué me contás? Bueno, en realidad de chico yo, un día fue al colegio una empresa dental, vamos a decir la marca, a dar una charla y me acuerdo que al final de la charla nos dieron un papel, una hoja, que tenía diagramado cómo cortar una casa, doblarla y la cerrabas y podías hacer una alcancía. Y a mí en ese momento fue como que la cabeza me hizo así y dije, ¡pa, qué bueno que está esto! Y había empezado a dibujar mis casas en hojas, las recortaba y hacía como mis casas en distintos formatos. Y desde ese momento fue que me gustó el tema de la papiroflexia. Después lo dejé en la adolescencia y hace unos años tenía que pintar un mural y bueno, surgió la idea que iban a llevar las mariposas y estaba en una oficina con una amiga y una amiga que tiene una mariposa a papel. Y digo, qué bueno hacer la persona real, tirando un realismo, y que las mariposas, en vez de ser reales, sean de papel. Agarré y le dije, ¿me haces un par de modelos? Y me dijo, sí, dale, me las hizo ahí. Y fui, hice el mural, me encantó cómo que quedó, me encantó la conjunción que se generaba entre el realismo y los elementos del papel. Y bueno, empecé a encontrar como un lenguaje que me empezó a interesar y dije, bueno, pues yo puedo probar doblar, si a mí me gusta. Y empecé a investigar, me empezaron a regalar un libro, me empecé a colgar más con eso. Y bueno, empecé a hacer los elementos yo. Y tienen un qué, porque en realidad lleva mucha dedicación hacer una figura de papel, lleva un tiempo, a ver, por decirte una cosa, de repente yo voy a hacer un caballito y me lleva 45 o una hora, o sea, hacer un caballito de papel nomás, o sea. Entonces lleva un tiempo que te dedicas, que te concentras, y después de que lo tienes, es eso, cómo combinarlo con elementos reales y que se unan, que se fusionen y que rinda. Entiendo. Y normalmente, digo, ya tenés la idea y haces la figura en consecuencia de esa idea, o la figura te invita a componer una determinada pintura. ¿En qué orden estaría ese proceso? ¿Es variable? ¿Qué nos podés contar? En realidad, me gusta leer. Y, por ejemplo, agarro un libro de Murakami, empiezo a leer y en algún lado me habla de que hay una ciudad donde hay cráneos de unicornios y hay una persona que lee de los cráneos de unicornios sueños de unicornios. ¿Tá? Y yo dije, y me imaginé
unos cráneos de unicornio, unos libros, y después toda una cosa volada. Y bueno, pero está, asunto que yo hago el papel. Entonces digo, bueno, hago un boceto rápido, y a raíz del boceto rápido empecé a hacer las figuras. Empezó a hacer las figuras, tenía que haber una persona pintando, bueno, entonces hice un muñequito sentado pintando. Después tenían que haber unicornios volando, entonces hice los unicornios. Y ahí empiezo a armar las figuras que necesito para esa pintura. Después las posiciono, las armo en una caja o en la mesa, juego con las luces, y cuando tengo la chance de repente de sacar una foto, está buenísimo, saco una foto para que me quede más fácil después, pero a veces juego con las propias figuras en la mano. Entiendo. Y en este proceso que nos describís, que compartís con todos, además de esta preproducción que haces, al momento de sentarte a pintar, ¿ya tenés absolutamente la pieza resuelta o dejás cierto margen para la improvisación, para la intuición? En realidad hago un estudio con las figuras de composición, hago algún estudio de color básico y después arranco a pintar. Y como pinto en grande yo, lo que en una hoja 4 de repente es un pedazo chiquitito que no entra nada, en un cuadro de 1,5 por 2 se genera un espacio así que de repente puedo poner otro elemento. Entonces cuando estoy pintando surgen espacios nuevos donde puedo poner algo. Y de repente voy caminando por casa y veo que hay una calecita chiquitita de carrusel y digo, ah, mira qué buena que está, la agarré y la puse ahí. Como hay en un cuadro que va a estar en la exposición, que pasó eso, había una mesa de luz que en realidad en el dibujo era chiquitito y no había nada para poner, pero en el cuadro quedó un espacio agradable y digo, mira, queda un espacio vacío ahí que podemos decorarlo. Y iba caminando por la casa y estaba la calecita que me habían regalado un día. Y ahí va la calecita por ahí, la calecita para el taller, a dibujarla y pintarla. Entonces dejo un espacio para la creatividad, porque si no, la parte creativa es solamente antes y me gusta que haya parte creativa en la pintura también. Perfecto. Y te pregunto, en esta muestra que estás próximo a inaugurar ahí en la Fundación Verde, ¿cuántas piezas vas a mostrar y si todas ellas pertenecen a esta parte de tu proceso en la que has incluido estos elementos y los has conjugado con tu hobby de la lectura y de la papiroflexia, si todas pertenecen a lo mismo? Sí, son todas de lo mismo, son creo que 8, 9, no me acuerdo bien. Son todas formato grande, entonces no son muchas. Hay una pintura que mide 3x2, es un óleo de 3x2. Ya te digo, son 8 o 9. En casa quedaron varias que incluso son nuevas y no van. Hay algunas del inicio que tampoco van, pero son todas de lo mismo. Si me pongo a pensar, hay como una serie de ellas que son como más oscuras, que están medias basadas en libros clásicos, más tipo Drácula y vampiros, y de repente hay algunos libros que son un poco más oscuros, y eso se nota, y hay otras que son basadas en libros más de fantasía, y son como con un poder de color más fuerte y otra dinámica. Entiendo. Y esta, no sé si serie o este periodo que tú estás atravesando con este tema y con esta dinámica, ¿sentís que todavía queda más por exprimir en él o sentís que se agota y ya estás proyectando nuevas cosas distintas? ¿En qué momento estás con respecto a eso? En realidad estuve años buscando identificarme con un lenguaje que yo me sintiera cómodo y que dijera, sí, me siento cómodo, me veo yo ahí, y creo que lo vengo logrando, creo que lo voy a seguir estudiando. Conceptualmente tengo algunas cosas que estoy pensando, capaz que quiero empezar a jugar un poco más con el mensaje y ver, bueno, las figuras que son de papel, si tienen un tipo de mensaje, y las figuras que son real puedan tener otro tipo de mensaje. Y bueno, ando pensando más en el concepto, pero sigo con la misma idea. Digo, les quiero dar como otro sentido más, pero siempre la misma idea porque me encanta. Tiene la parte muy geométrica que me gusta mucho, a mí la parte muy estructurada, y después tiene la parte suelta también, entonces como una conjunción que me siento muy cómodo.
Bien, bien, o sea que vamos a ver un poco más de esto, sin duda un largo rato. Cada vez la estoy tratando de trabajar más, dedicarle más tiempo. A ver, yo antes de arrancar este tipo de trabajo hacía más que nada retratos y cosas en colores y los hacía en 2 horas. Y si no los hacía en 2 horas me aburría y ya quedaba ahí y ta. Y hay cuadros que tengo acá ahora que tienen cerca de 300 horas de trabajo. Digo, y les puedo seguir metiendo nomás. Entonces, claramente encontré un nicho que me siento cómodo, lo disfruto y ta, de verdad lo estoy disfrutando y quiero que seguir en eso. ¿Las pinturas decidís abandonarlas o realmente considerás que hay un punto en el que están terminadas? Si me dices a mí, en realidad yo llego a un momento que las abandono, creo. Porque hoy en día miro muchas de las que voy a llevar y las seguiría trabajando. Las seguiría trabajando, las seguiría puliendo, le seguiría agregando cosas o sacando. Pero tal pasa que si no sigo toda la vida en un solo cuadro. Claro. Entonces como que llega un momento que es necesario parar. Digo, al ser grandes, trabajo en muchas al mismo tiempo a veces, y lo que generé es un método, bueno, avanzo mucho en una, cuando me entro a aburrir, que me doy cuenta porque acelero el pincel, bajo los detalles, bajo, la ansiedad es otra, la bajo, la guardo y sigo con otra. Entonces me reengancho con otra, le agarras como de vuelta la dinámica, la ves un poco a distancia, porque hace de repente 2 o 3 meses que no la tocaba, entonces la ves distinto, y así las voy llevando hasta que hay un momento que las dejo. Porque si no es como, Bien. son impregnables, las podés seguir toda la vida, o sea, porque las podés seguir puliendo. Sí, yo tengo el mismo pensamiento. Creo que la pintura nunca se termina, uno decide abandonarla, porque aparte llega un momento que seguirla tocando ya sería arruinarla, y para no caer en la tentación, porque viste que hoy uno es un pintor, pero mañana es otro pintor. Como todo, estamos en constante cambio y evolución, entonces cada vez que la veríamos, siempre hay algo que ya lo haríamos diferente, entonces sería un círculo de nunca acabar. Yo me cuesta, entonces lo que hago es que ni bien el tiempo de secado es el idóneo, barnizo, para decir, esta no Terminó, la toco más. seguro, sí. Sí, yo tengo algunas barnizadas, otras no, pero sí, debería, para terminarlo. Es un buen cierre para la pintura. Sí, sí, es verdad. Sabés que uno revisa tu obra, tanto la anterior como esta, y tenés una paleta bastante saturada, colores vivos, brillantes. La pregunta sería, obviamente que la pintura nos representa, pero no siempre la pintura que nos representa condice con nuestra personalidad. ¿Sentís que esta paleta es un reflejo de tu personalidad o es simplemente un reflejo de tú como artista? Eh, en realidad yo antes pintaba mucho blanco y negro, estamos hablando hace 11 años atrás, y pintaba muy oscuro, una pintura muy oscura. Y cuando nació mi primer sobrino, alguien me dijo, capaz que yo estábamos haciendo unos murales en casa y yo estaba haciendo unos cráneos con vómito. Y viene y me dice, che, Fede, nació tu sobrino, va a venir a tu casa, capaz que podías pintar algo más bonito. De última, lo que tú pintas es lo que generas. Y en realidad le hice caso a esa persona, me puse a pintar un loto con colores y me encantó. Y empecé un proceso a pintar en colores y yo me di cuenta que hubo un proceso interior mío, un cambio interior mío que vino junto con el cambio de paleta. O sea que creo que la paleta te representa y que me representa y incluso me cambió, o sea, me cambió bastante. Bien, bien. Sí, a mí me llamó la atención estos colores que manejas. Primero porque ya, como te digo, siguiendo tu trabajo, son distintivos. O sea, ahora me costaría imaginarte
en otra vibración de color. Sin embargo, veía que tenés un entorno, hay muchos tatuadores que te siguen, estás en un ámbito en el que uno siempre espera eso, ver el negro, el oscuro, el profundo. Sí, ya te digo, hubo una época que era medio así y era una persona, no estoy así extremadamente negativa, pero era porque yo, porque a mí, y tal, y fue cuando empecé a pintar, no te digo que me hizo un cambio psicológico enorme con los colores, pero empecé a tener un cambio de actitud y empecé a sentir otras cosas y a sentirme distinto y capaz que hoy si me pasa algo, en vez de por qué me pasa a mí, sino bueno, primero lo ataco, lo resuelvo y después puedo evaluar qué pasó. Pero antes capaz que me quedaba mucho en eso de, ay, ¿por qué a mí? Y bueno, ahora lo veo distinto, o sea, claramente la paleta me modificó y la vivo, la siento. Hace como un año estoy intentando bajarla, hacerla más pastel y agarro y miro obras y miro y me encanta Tiepolo y bajo las pinturas de Tiepolo y las agarro de referencia y cuando miro para mi pintura hay que mirarlas con lente de sol básicamente. Digo, y tal, claramente va por ahí. Mirá, me encanta lo que nos estás compartiendo porque es un mensaje muy poderoso el que estás dando con respecto a cómo pequeñas cosas o grandes cosas que podemos modificar de la afuera hacen cambios en nosotros y nos ayudan para mejor y para bien. Esto que mencionás que te pasó con el tema del color es más que interesante, así que bueno, celebro que tus palabras puedan llegar a mucha gente. Hoy a la gente que nos está acompañando que en este vivo o que posteriormente vean esta conversación en diferido, bien sea acá en el feed o dentro de unos días en el canal de YouTube. Nuestro invitado es nuestro artista uruguayo, el pintor Federico Veiga, que pueden conocer más de su trabajo visitando la página web www.federicoveiga.com. Dense una vuelta por allí porque no solamente van a ver algunas cosas sobre la bio de este artista, que siempre es muy bueno poner a nuestros pintores en contexto para entender un poco lo que es su proceso y lo que es su producción pictórica, sino que también van a poder ver algunas de las piezas que él tiene en su cuerpo de obra. Federico, estaba viendo precisamente en tu página web que como a muchos artistas, en lo que es una relación de actividades, tenías como una continuidad hasta el 2019 y después retomás, obviamente por la pandemia, a partir del 2021. Tengo que preguntarte, ¿cómo viviste el tema de la pandemia? Digo, con respecto a que si bien fue una época en la que los artistas pudieron producir mucho de puertas adentro, obviamente la dinámica cambió y muchas cosas estaban condicionadas. En tu caso particular, ¿cómo fue? En realidad hay un vacío de tiempo, pero no fue por temas de la pandemia. Yo era el más feliz en la pandemia, perdón, yo sé que gente la pasó muy mal, hubo gente que falleció, pero yo encerrado en casa con tarritos de pintura y libros y un poco de música, es mi vida normal. O sea, yo con pandemia, no pandemia, la mayoría del tiempo la pasaba encerrado y entonces era como, si bien la sufrí, porque nacieron mis sobrinos chicos y no los pude ver en vivo enseguida, por ejemplo. Era una época que yo para mí estaba encerrado pintando en casa y era feliz. Lo que pasó ahí es que hubo un proyecto que surgió con un amigo en la pandemia que nos llevó mucho tiempo y por eso capaz que en la biografía hay un vacío ahí como que no pasó nada, pero en realidad estábamos organizando una exposición grande que después se dio a conocer en el 21. Ok, me estás hablando de encontrarte con ellos. Exacto. Contale un poco a la gente. Obviamente es algo muy conocido y dentro de lo que es el circuito del arte, todos lo tenemos bastante presente, pero bueno, como la idea es que esto llegue a más gente y bueno, habrá quienes no lo sepan, puedan también buscar investigar, dale letra, dale coordenada, contanos un poco de qué se trató. Bueno, estábamos con Damián Ibarburu en el taller una tarde y se acercaba la fecha del 20 de mayo y estábamos hablando y había una pared grande
Y le digo, me encantaría pintarlos a todos. Y me dice, no, estás loco, Federico, no hable robado. Y al rato viene y me dice, bueno, pues yo te puedo ayudar. Y digo, somos dos locos. Y de repente, no sé si fue él o yo, dice, bueno, le podemos decir a Gaby, que es una amiga que pinta. Y ahí dijimos, y bueno, ¿y si conseguimos un artista por desaparecido? Y dijimos, bueno, capaz que la locura entre 200 es más posible. Y ahí empezó a surgir, lo pensamos un poco y dijimos, tenemos que hacerlo. Hablamos con madres familiares, les presentamos la propuesta, les encantó, nos empezaron a ayudar un poco con la base de datos. Y después hablamos con Gustavo Fernández Cabrera, que es un pintor uruguayo conocido, o sea, bastante reconocido, que ahora este año hace la retrospectiva de 50 años, y que lo teníamos de vecino en el taller y se lo planteamos, y digo, che, flaco, tenemos esta idea, te sumás, tenés colegas, y empezamos a buscar colegas así, y durante casi 2 años estuvimos juntando artistas uruguayos y desde extranjero que se sumaran, y bueno, allá por octubre del 2021 fue que se realizó la exposición. Y creo que ha sido de las exposiciones más grandes de Uruguay, por lo que tengo entendido, el número de visitas que tuvo en el Blanes y eso, por lo que tengo entendido, ha sido de las más grandes. ¿Va a haber un remake? Digo, ¿se va a volver a presentar? ¿Qué va a pasar con eso? No, fue muy desgastante, fue muy emocionante, pero fue muy desgastante, más allá de la parte económica también, que llevó una parte importante. Y cerró un ciclo, porque emocionalmente a los dos nos costó mucho, por suerte los dos estábamos bien rodeados y nos apoyábamos, pero creo que era necesario cerrarlo un poco. Porque, ¿cuál fue el destino de esas piezas, Federico? bueno, hubo artistas que se las donaron a los familiares, al familiar directo de la persona, hubo otros que decidieron quedárselas, y hay algunos que, bueno, que se lo donaron a la organización directamente, que después la organización no tenía dónde tenerlas, y algunas las tenemos nosotros todavía, y hay algunas que andan por ahí. Y algunos colegas que participaron la han seguido presentando en distintas actividades, y bueno, es como ha seguido viva la exposición, pero no de nuestras manos. Entiendo. Sabes que es un punto interesante porque es muy válido que en el arte cada uno exprese y desarrolle el tema que le interese o con el que vibre, con el que conecte. Y hay muchos artistas que necesariamente no necesitan o no buscan involucrarse con temas tan contundentes, tan sensibles, y sin embargo, viste que la tendencia no solamente en Uruguay, sino globalmente, se ha visto en las últimas bienales de arte también internacionales, en las grandes, es que como que no hay lugar para el arte que no tenga o un dejo de protesta o un dejo que tenga algún compromiso político o social, y me parece que deja por fuera también a un montón de muy buenos artistas que, como te digo, que están persiguiendo simplemente la belleza u otros intereses que para mí, y esto es opinión, personalmente es muy válido. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Sentís que realmente hay una tendencia de que está un poco más valorado o accede más fácil a los espacios y a ciertas cosas el arte que tiene algún tipo de protesta, de denuncia, de connotación social? Bueno, no quiero hablar mucho. No, en realidad, nosotros lo que le decíamos a los artistas, para empezar, es que fuera de corazón y que fuera un homenaje. No centrarnos en el dolor, sino homenajear a la persona. Creo que hay un alto nivel de un arte que se utiliza como ayuda para la protesta o que está vinculado. Creo que es muy válido y es necesario, pero también creo que es muy válido y también es necesario el otro. Y creo que los dos tienen que tener lugar. Lo que nos pasó a nosotros, y creo que por suerte no caímos en eso, es
es muy necesario cuando haces algo de protesta que lo hagas del corazón y no lo hagas como usando la protesta esa para hacerte visible tú. Ah, que creo que mucha gente también a veces aprovecha el envión de esa protesta para hacerse visible. Sí. Eh, pero bueno, entonces está, yo creo que tiene que ser desde uno, ya sea o el decorativo o el de protesta o el que te deja un mensaje de otro estilo, creo que tiene que ser del corazón y creo que tiene que haber un lugar para todo. Porque Pero todos... sentí que las autoridades y los espacios están priorizando el arte militante, porque yo lo veo así, o sea, siento que tenés mucho más posibilidad de acceder a ciertas cosas si tu arte tiene cierta línea Sí, que si no la tiene. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, sí, es mucho más fácil acceder dándole un contexto de como el que tú dices, que de repente diciendo, che, mirá, estoy haciendo esto y me gustaría conseguir un lugar, pero no viene agarrado a nada. No, no, es lo que me gusta, es lo que quiero mostrar, expresar. Bueno, pero sí, que en eso tienes toda la razón. Igual volviste a tocar un punto interesante, Federico, Esto de la porque fundación, te decía que es un lugar re interesante porque le da lugar a todos. sí, sí, sí. Es de los pocos espacios que queda. Lo hablábamos con Marcela Rosena en la charla de la semana pasada, que ella tuvo ahí una muestra con Carolina Zurroca, y lo comentábamos que es de los pocos espacios que queda. Primero, donde realmente facilitan al artista todo lo que se necesita para que la exposición sea exitosa, y después que realmente hay un trabajo de curaduría, o sea, hay lo que tiene que tener. No es un espacio en el que si el artista está es solo porque pagó una cuota. Es de los pocos lugares que va quedando y sí, hay que apoyarlo, hay que darle mucha difusión a lo que hacen para que, bueno, para que sea tendencia, para que otros espacios también entiendan la necesidad y se peguen a esto. ¿Y cómo funciona? Que se respete al artista, que se respete al público, que se respete en general al arte. Y vos sabes que puntualmente ha habido un cambio en esa sala. Yo lo conversé en alguna oportunidad con Cecilia, porque hace unos cuantos años yo me había postulado para hacer una muestra, pero cuando todavía eran FUCAC. Seguro. No parecían como Fundación Verde. O yo soy Y mi primera exposición es de esa época, que fue colectiva en esa época. claro, en aquel momento funcionaban diferente. Yo en aquel momento debo de admitir que los había puesto en mi lista de negra casi, porque me Yo no me acuerdo cómo acuerdo llegué. que mando mi propuesta y fue muy cómico porque nada, ¿no? Simplemente no quedé y yo dije, bueno, es válido, hay muchas propuestas, seguramente esta no interesó. Y después, al año siguiente, cuando vuelven a abrir el llamado, habían agregado un par de renglones que decían, recuerden que la sala la visitan niños, no sé qué. Claro, mi propuesta hay mucho desnudo, mucha cosa. Y yo dije, qué feo. Y me acuerdo que se lo comenté a Cecilia, que ella me dijo, pero eso ya no sucede y doy fe que ahora es realmente una sala como Dios manda, o sea, están viendo otra cosa. Es muy buena gente, Cecilia, y se preocupa mucho por el trabajo de ahí. Sí, es una número uno. Este, nada, me gustó, te decía, el punto que tocaste de que cuando se trabaja en ciertos temas, lo importante es eso, hacerlo realmente por convicción, porque sí es verdad que los temas están demasiado manoseados y, a ver, te cansás de ver, pasa algo o se espera algo con tal o cual personaje y ya ves a todos pintando al mismo personaje. O sea, es como la competencia. Y hoy estamos con una visita especial en el Punta del Este y aparecieron no sé cuántos dibujos de él ya. El oportunismo no está bueno. No, 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 y aparte es muy obvio, es muy evidente, es muy evidente. Yo siento que eso habla mal del artista, si es que es artista, porque el artista tiene que hacer arte como medio de expresión y no puede ser que vos quieras expresar lo mismo que todos los otros 100 en el momento en que es oportuno hacerlo. Entonces, feo, feo. Yo ya ahí, cuando veo esas cosas,
me pasa como me pasó con Foucault, entran a una lista. Bloquear. Más o menos, más o menos. Tratamos de que el espacio sea lo más inclusivo posible, pero estoy tratando de hacer fuerza que sea una vitrina para verdaderos artistas. No importa la índole que sea, ¿me explico? Que sean emergentes, que estén en formación, que sean cosas, no importa, pero que realmente haya una vocación por el arte, porque hay que empezar a desmenuzar. Estamos en un momento en el que todo se ha empastado, ¿ok? La pandemia, lo que decías tú, con unos amigos tenemos el dicho, y me van a resonar bastante, que generó muchos artistas de pandemia. Ya sé que voy a ser bastante odiado, pero bueno, generó muchos artistas de pandemia y que enseguida salieron siendo artistas y se llenó. Y bien, porque hay mucha gente pintando, pero no hay que menospreciar la palabra artista. De hecho, yo no me considero artista, me considero un pintor. Para artista creo que me falta mucho. Me considero un pintor. Creo que artista abarca bastante más y la palabra la valoro muchísimo. Digo, Mira, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. te lo voy a decir como una opinión. En algunas de estas charlas que yo doy, que pongo ese punto sobre la mesa, cuando hablo de eso, de que hay que honrar la palabra artista, mira, una persona que está creando y está viviendo procesos creativos y se está formando y está experimentando, de alguna forma es un artista. Una persona que dice, ¿y hoy qué pinto? Y abre Pinterest, a ver, no, no. Y encima va y te pone una pintura que la hemos visto 200 veces y dice, mi última obra, y le pone título. Sí, sí. A mí me da como de todo porque digo, no, Sí, no puede ser. nos van a odiar, pero está, yo lo veo así, lo siento así. Yo sé que nos van a odiar por esto, pero está, no es que uno esté en un escalón más arriba. No, Yo no, no. lo veo así, o sea. Pero Y bueno, mira, bueno, ser artista, nos van ser a cancelar a pintor, los dos. como decís tú, es una carrera sin fin como todas las carreras serias. A ver, vos te gradúas de médico y si no te actualizás constantemente, caes en desuso, obsolescencia programada. Y el artista es lo mismo. La gente tiene que hacer un poco de autocrítica y si bien es loable y aceptable que haya gente que lo haga por terapia, por entretenimiento, por distracción, por acto social, todo eso es válido, pero Y es cuando a genial. todo llamamos artista, estamos dificultando el trabajo de la gente que realmente se la ha jugado por las plásticas, ¿ok? Que ha dejado otras cosas, que invierte su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a salir Nos van a de este matar. hueco Dejate por profundo. ahí y nos van a matar. A ver, has viajado por muchos lugares, porque también haces murales, has estado en muchas partes y uno se encuentra no siempre, pero con más frecuencia, artistas que han hecho, viste, toda esta ruta, Argentina, Brasil, los países vecinos, Latinoamérica, pero vos has ido a parar hasta la India. Contanos de eso. Un día me escribe un amigo y me dice, Fede, quedé en un encuentro de muralismo en la India, vamos a generar una movida para vender pinturas para ir a la India. Y digo, dale, voy a ayudarte. Y cuando voy a la venta de las pinturas me dicen, ¿y por qué no mandas un mail a ver si quedas? Y, che, ¿para qué voy a mandar mail si no voy a quedar? Mandaba. Y yo llegué a casa, mandé un mail y a los 3 4 días me estaban diciendo, dale, te pasamos los datos, pasaron tu información, no sé qué, empezamos a coordinar y a los 3 meses estaba en India. Digo, las redes son geniales, o sea, son geniales. Sí, bien usada, sí. ¿Y tu Sí, sí. impresión sobre la India, Federico? A mí me encantó. O sea, es un país muy particular, no hay grises, no hay grises, para mí no hay grises. O lo amas o lo odias. Digo, los primeros días me acuerdo que cuando salía, porque estábamos en un campo universitario, entonces en el campo universitario todo era divino, o sea, era todo gente joven que estudiaba o gente trabajando, era como una burbuja. Salías del campo
y era India real, o sea, y era bastante más duro de lo que tú veías ahí adentro. Y los primeros días que salías, volvías llorando. Digo, de la tristeza, de cosas que veías. Después te empezabas a acostumbrar a salir y ver eso, porque si no, no podías ni salir. Y tal, empecé a recorrer, estuve recorriendo una parte interesante en India y es hermosa, o sea, a mí me encantó. La parte es muy particular, porque así como tienen la homofobia por un lado, tienen por otro el valor a la palabra, que es increíble. Nosotros alquilamos una casa en la playa de palabra, sin pagarle un peso, sin darle un nombre, nada. Y el tipo te hacía así, comíamos en el restaurante, todo. Recién cuando nos fuimos le pagamos. O sea, a ver, eso en Uruguay no existe. Estabas en la playa de repente y te decían, mañana me pagas. O sea, soy sudaca. Mirá que saludo. Digo, Y entonces, en este claro, mercado para tan mí lo grande que... como es la India, Federico, porque viste que uno siempre la ve desde el lado espiritual y desde otras cosas que es como la carta de presentación de India, pero no podemos perder de vista que India es uno de los mercados más importantes del mundo. ¿Cómo ves el tema del arte? Digo, ya que estuviste allá, que tuviste conexiones, que interactuaste con gente, ¿sentís que hay algo que tenés que buscar allá? Yo recontra volvería y creo que volvería ya con otra cabeza, porque ya pasaron como 7 8 años, pasaría un poco con más experiencia y más maduro. Digo, hay un mercado, hay posibilidades, capaz que, bueno, no es tan fácil llegar a eso, porque ya de por sí tenés las trabas de los idiomas, de por sí son muchísimos, entonces capaz que no es tan fácil llegar así en paracaídas y caer, pero creo que hay un mercado interesante, creo que el arte de ellos tiene una simbología y una presencia muy interesante. Tú ves arte por todos lados, tú ves iglesias todo el tiempo, y todo está muy cuidado, pintado, con simbología. Ellos le dan mucho valor, o sea, eh, yo ya te digo, recontra volvería y trataría sí, me gustaría, si fuera de vuelta, me gustaría instalarme en un lugar, tratar de entender más el funcionamiento de la sociedad y la parte espiritual para ver cómo se puede plasmar a nivel pictórico, o sea, pero es muy interesante, es un país muy interesante, pero de la gente, de los que yo he hablado hay gente que te dice, lo odié, pero te dice te ama. No conozco a alguien que diga, bueno, es como muy... Es un país difícil porque estamos culturalmente lejos de lo que para ellos es normal y para nosotros no, pero como tú dijiste, el ser humano, viste que se acostumbra para bien o para mal muy rápido a todo. Sí, El llegar a India con una perspectiva de colocar tu propuesta artística, pensá que independientemente de la cantidad de opciones que pueda haber en competencia, siempre el que viene de afuera corre con cierta ventaja. Es como cuando viene un artista de afuera para sí, acá. Hay gente nadie acá compra su tiempo. que lo intenta y viene alguien de afuera y de repente la obra es nada que ver, pero viene de afuera y se le abre Ah, puertas, ventanas es muy cierto. y azotea. Sí, sí, es muy cierto. Es muy cierto. Eh, Y si acá viene un europeo, ni hablemos, ¿no? Oh, ni hablar, ni hablar, Y ni los hablar. mexicanos Ese no tema da para queremos, otro pero... vivo más. Sabés que estamos pasados de hora, pero tengo conectada por ahí a Carmen Pose, que es nuestra, ¿cómo se diría? Nuestra espectadora VIP, porque llevamos, si no me falla la memoria, 54 vivos con artistas uruguayos todos, y ella no ha perdido uno y nunca los ven diferido, todos los ha visto en tiempo real. Ah, Ella vamos tiene a su para ella. pregunta de cabecera para todos, que es con la que más o menos vamos a culminar la charla, que es, ¿qué obra no venderías y por qué? Ah, no, un cuadro de mi vieja. Un cuadro de mi vieja que hice hace años tocando el piano. Porque ella está más que dicho. O sea, Sin duda, sin duda. después te cuento cualquiera. Está bien, está bien. Mira, Y nos las hemos cuentas dado hay que un... pagarlas. Las cuentas hay que pagarlas. No, no. Es ¿A qué cierto, le pero podés bueno, poner un valor más grande? Pero está. Pero ese sí, ese no se negocia. mira,
lo importante con lo que Yo se mi propia haga mano. en relación al arte, Federico, y sabiendo que vivimos en una sociedad donde todo tiene un precio y hay que generar ingresos, es nunca prostituir tu propuesta. Eso es lo más importante. Mientras seas fiel a lo que pintas, va a encontrar siempre un buen destino, va a encontrar quien conecte, quien lo valore, quien quiera pagar por eso. Así que nada, valoro de la manera en que venís llevando tu carrera, el que de alguna u otra forma te formes, el que hagas todo este proceso de preproducción que es más que interesante, que eso habla de una persona con preocupaciones en el proceso creativo. Te deseo el mejor de los éxitos en la muestra ahorita en Fundación Verde. Y nada, esta pantalla es tuya para lo que quieras decir, Federico. Nada, agradecerte, porque la verdad que lo que haces es súper válido y darle un espacio así a que nos expresemos los artistas, los pintores, es súper importante y yo sé que a ti después te lleva un laburo importante en tu casa, editarlo, subirlo y creo que eso hay que valorarlo y agradecerlo y ojalá hubiera más espacios así y bueno, seguir luchando por esto. Bueno, nos quedamos con ese mensaje y están todos invitadísimos el próximo 5 de febrero a las 19 horas en la Fundación Verde, 18 de julio, para la inauguración de la muestra de Mundos Paralelos de Federico Veiga. Empápense con su propuesta, visiten www.federicoveiga.com y bueno, nos vamos a estar viendo aquí en una próxima oportunidad, seguramente con otro artista nacional, conociendo un poco la mano que empuña ese pincel. Dense una vuelta por el canal de YouTube, están vagos con el canal de YouTube. El canal de YouTube no monetiza, el canal de YouTube tiene solo entrevistas a artistas uruguayos. Es interesante, compártanlo, suscríbanse, interactúen para que el arte que hacen nuestros pintores llegue a más cantidad de gente, que esa es la única finalidad de esa vía de distribución. Así que bueno, espero que toda la gente que se da una vuelta en nuestra comunidad también lo haga por el canal, porque es una forma de seguir apoyando el arte nacional. Federico, un abrazo, sigamos llenando el mundo de arte. Bueno, muchísimas gracias por todo, abrazo grande.